Buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Ya estamos con el libro de Apocalipsis. Llevamos ya dos estudios. Hoy vamos a empezar el estudio número 3. Y vamos a empezar la lectura en el capítulo número 3. Estamos leyendo los mensajes a los ángeles de las 7 iglesias de Asia. Vamos a entrar en el mensaje a la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1. Espero que les sea de bendición estos estudios y que tengan ese conocimiento para que puedan ustedes crecer, ¿verdad? Porque es importante. La escritura en el Antiguo Testamento, el Padre dijo por medio del profeta Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego el Señor Jesús, ya en el Nuevo Testamento, él mismo les expresa a los saduceos: ustedes le hierran las escrituras, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. La ignorancia mata. La ignorancia es andar en tinieblas. Vamos a darle estudio a esta lectura, esta palabra, y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí la iglesia que se encontraba en Sardis, el líder, el pastor de esa iglesia, porque ese es el ángel, el pastor, le estaba diciendo el Señor Jesús a Juan por medio de la revelación que le envió por su ángel, por su ángel del Señor que se la mandó a Juan. Le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y aquí le dice, ¿de parte de quién? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué es lo que le estaba mandando decir a ese pastor? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A qué creen que se está refiriendo eso? Aquí le estaba diciendo: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Quiénes son los que supuestamente tienen el nombre de que viven? Los cristianos.
Porque el cristiano es aquel que ha creído en Cristo. Porque el Señor dijo que ese cristiano, ese que cree en Jesús, lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel cristiano que cree en Jesús, de verdad, de todo su corazón, o sea, toda su mente, dice que ese tiene vida eterna, ese cristiano. Pero hay muchos cristianos que solamente tienen el nombre de cristianos, y este pastor era uno de ellos. ¿Y qué enseñanza estaba dando? Por eso le dice aquí: tienes nombre de que vives y estás muerto. Así están todas aquellas religiones que no se someten a la palabra de Dios. Así está toda esa gente que no ha nacido de nuevo. Nada más tienen nombre de que viven, pero están muertos. O sea, siguen muertos, porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la herencia que recibimos de Adán y de Eva. Pero cuando vino Cristo, Él vino a darnos vida. Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí les estaba diciendo en la carta que dijo el Señor que se la mandara al ángel de la iglesia de de Sardis. Le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Porque todo lo que tú has hecho no ha servido para nada. Dice: afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando haces tú algo para la gloria de Dios y lo haces con el poder del Espíritu Santo, eso que tú haces es algo perfecto, porque no lo hiciste tú, sino lo hizo Dios por medio de ti. Así que el de la gloria es Él. Es como cuando Moisés les dio el agua al pueblo allá en el desierto, cuando los liberó de Egipto, que los llevaba a la tierra de Canaán. ¿Qué les dijo Moisés? Beban el agua que ahora yo les doy. Y no se las estaba dando Moisés. Moisés solamente era un instrumento que Dios estaba usando para eso. Y así también aquí le está diciendo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque las estás haciendo tú, sin el poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Y le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Que esa persona había oído la palabra, pero no había atendido a la palabra, no vivía conforme a la palabra, no enseñaba la palabra. Por eso le está diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué cosa había recibido? El evangelio de Jesucristo. ¿Qué cosa había oído? El plan de salvación, el mensaje de salvación. Dice, por eso se le dice que se recuerde. Acuérdate pues de lo que has oído y lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. O sea, obedécelo. A eso se está refiriendo.
Ya lo había oído, ya lo había recibido, pero no lo obedecía. No lo obedecía. Esos son los cristianos que no obedecen a la palabra de Dios, aunque se les haya dado. Prefieren seguir sus dogmas religiosos antes que seguir la palabra de Dios, la que han oído. Y aquí él estaba diciendo que se acordara de lo que ya había oído y que ya había recibido. Y guárdalo, o sea, obedécelo, hazlo. Y le dice, y arrepiéntete, porque no lo sabías y no lo hacías. Arrepiéntete. Pues si no velas, ¿qué es velar? Estar siempre cuidando qué es lo que estás entendiendo, qué es lo que estás enseñando, cuidar qué es lo que estás aprendiendo. Qué importante es eso. Eso es vigilar. Es como cuando vas a comer. Tienes que vigilar qué es lo que vas a comer. Si la comida está buena, si no está echada a perder, si es una comida que fue preparada como se debe preparar, porque de lo contrario te va a enfermar. Entonces aquí se le estaba diciendo que se acordara de lo que había recibido y oído y que lo obedeciera y que se arrepintiera. Dice, pues si no velas, si no tienes ese cuidado, vendré sobre ti como ladrón. Pues si no velas, si no haces lo que te digo, vendré sobre ti, como ladrón. Y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. O sea, hay otro pasaje donde dice que el que cayeras, Jesús es la piedra. Dice, a ver si lo encontramos acá. Jesús es la piedra angular. Dice que quien cayera sobre esa piedra iba a ser quebrantado. Pero a quien le cayera esa piedra iba a ser desmenuzado. Si caía en la piedra se iba a quebrantar, pero si la piedra caía sobre él, lo iba a desmenuzar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, dando a entender que así como el ladrón no avisa, sino nada más de repente va a llegar, sin que nadie se dé cuenta, nadie lo espere. Así da a entender aquí que dice que va a venir sobre él como ladrón. O sea, cuando menos lo espere. Y por eso le dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, sobre él va a caer la piedra. ¿Qué va a hacer? Lo va a desmenuzar. Y luego le dice aquí algo que tiene, miren lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Aquí le estaba diciendo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, no le estaba reconociendo nada a él. Simplemente le estaba diciendo que tenía ahí en la iglesia, porque él era el pastor, tenía unas personas, dice, tienes unas pocas personas en Sardis, en la iglesia, que no han manchado sus vestidos y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Esas personas andan en vestiduras blancas. ¿Cómo es que andas en vestiduras blancas? La palabra de Dios dice que cuando nosotros hacemos el bien, obedecemos la palabra y hacemos el bien a todas personas que necesiten, y principalmente a los hermanos en la fe, dice la Escritura que ahí estamos. Y hoy la oración, cuando nosotros oramos a Dios, dice que eso es un vestuario, que estamos vestidos de vestiduras blancas cuando vivimos así, como lo mencioné. Vivimos conforme a la palabra, obedecemos la palabra, y eso es, y las oraciones que oramos a Dios, dice que esos son las oraciones justas de los santos, esas vestiduras blancas. Y aquí en Sardis había esas personas, pocas personas, dice. No porque lo haya hecho el pastor por la palabra, porque no era así. Yo creo que fueron personas que llegaron ahí a congregarse, y ahí estaban. Y cuando pasó esto, que le mandaron la carta, el Señor lo hizo para que no se fueran a corromper aquellas personas por escuchar doctrinas falsas. Porque eso es lo malo. Cuando la persona escucha, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. Tú empiezas a creer cuando tú oyes. Pero si estás oyendo lo malo, eso es lo que vas a creer. Porque fe es sinónimo de fe. Creer es sinónimo de fe. Entonces, esa persona que vive haciendo el bien conforme a la palabra, dice que esas son las acciones justas de los santos, representa vestiduras blancas. Y por esta razón aquí le estaba diciendo, Dios no quería que se corrompieran, y por eso le dijo a esta persona que mirara de dónde, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, acuérdate de todo lo que se te ha dado, lo que oíste y lo que recibiste, y obedécelo y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que así pudiera él ser de verdad un instrumento en las manos de Dios. Porque aquí no está. Aquí le estaba diciendo que él no era verdaderamente un cristiano. Si no era un verdadero cristiano, menos iba a ser un verdadero pastor. Por eso le dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, eres mundo. Así estaba ese pastor, y así están los líderes, los pastores de todas las iglesias religiosas. Todos así están, ponen una carita de buena gente. No porque los veas bien vestidos, con corbata y hablándote bien, quiere decir que estén bien, no. Tienen que estar siempre de acuerdo a la palabra. La enseñanza tiene que ser de acuerdo a la palabra. Y si no es así, entonces simplemente no son siervos de Dios, son siervos de Satanás. Porque el Satanás es el que mete mentiras. Se le conoce como el padre de la mentira. Aquí o vives conforme a la verdad o vives conforme a la mentira. Tú decides. La verdad es Cristo, y si no obedeces a la palabra de Cristo, si ya recibiste la palabra, ya oíste la palabra, pero no atiendes, entonces estás muerto. No eres un cristiano. Y no importa que tú digas, sí, soy cristiano, yo voy al culto, yo doy mis diezmos, y en fin, lo que hagas. Recordemos la parábola del Señor cuando dijo de aquel publicano y aquel hombre fariseo, que dice que el fariseo llegó y parado en pie le decía, gracias te doy, Señor, que yo no soy como este publicano, que yo
doy mis diezmos, ayuno 2 veces a la semana. Y estaba alabándose él mismo. Y dice que el publicano no alzaba ni la vista para arriba y solamente le decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Dice que no se levantaba la cabeza, estaba agachado, humillándose. Y dijo el Señor que aquel hombre, el que se humilló, salió justificado mejor antes que el fariseo, que se jactaba de que oraba y que daba sus diezmos, ayunaba 2 veces a la semana, que oraba 2 veces al día y todo lo que mencionaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Que el otro había salido justificado. Y aquí este hombre, el ángel de la iglesia de Sardis, solamente tenía el nombre de que vivía, pero estaba muerto. A él se le dijo. Y si estaba muerto, un muerto no puede enseñar a otro muerto. O si estaba muerto, está en tinieblas, es un ciego. No, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces aquí vemos cómo le reprendieron duramente a este ángel de la iglesia de Sardis. No quiere decir que era la iglesia del Señor, porque todas las religiones se formaron porque empezaron a escuchar la palabra de Dios. Así fue que se formaron, pero no porque fue la voluntad de Dios. Muchas se formaron a sí mismas, no porque era la voluntad de Dios, y ya forman su propia denominación. Es lo que han hecho. Oyeron la palabra, recibieron la palabra, pero no la obedecieron, pusieron sus dogmas religiosos antes que la palabra, y por lo tanto eso es lo que van a enseñar. Y a la gente que enseñan la hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Por eso le dicen aquí: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y por eso se dice: acuérdate de lo que has recibido, acuérdate. Y hoy es para ti. Si eres una persona que digas: no, pues yo soy de esta religión y yo soy cristiano, no, acuérdate de lo que has recibido. Si la palabra que estás recibiendo no la atiendes, no haces caso, porque te han enseñado otras cosas contrarias a lo que yo te estoy dando aquí por medio que es la palabra de Dios, entonces tú vienes a ser una persona que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sigue diciendo acá: pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice. Sí, pero no eran de él, no eran por la enseñanza de él. Yo creo que personas llegaron de otro lugar y vieron esa iglesia y entraron ahí a congregarse. Así como muchos que llegan de otra ciudad y buscan una iglesia. Y si son religiosos, buscan una iglesia que tenga el mismo nombre de su denominación. Y luego les dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Oiga, el que venciere, el que oyó y recibió la palabra y la puso por obra, ese es el que va a vencer, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos. Cuando nos convertimos a Cristo, seguimos a Cristo, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras fallas y con nuestros aciertos, pero seguimos siempre a Cristo. Y por eso dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, verso 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí el ángel del Señor le dijo a Juan que mandara la carta. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, o sea, refiriéndose a él. Verso 8. Yo conozco tus obras. Claro que el Señor conoce toda tu vida, de todos. No hay nada oculto ante Él. Y aquí le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es esa puerta abierta? Es Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. Él mismo lo dijo: yo soy la puerta. Miren, aquí está en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y en el verso 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es la puerta, esa puerta que está abierta, que se le dijo aquí al de la iglesia de Filadelfia. Le dijo: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
O sea, había escuchado la palabra, la había guardado, no había negado el nombre de Jesús, no se avergonzaba de ser cristiano. Le dice, y por esta razón dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Acuérdense que les hablaba en el otro estudio anterior acerca de cómo los judíos, había muchos que se decían judíos y no eran judíos. Salió una secta hace unos 30 años o quizás un poco más, que se titula los judíos mesiánicos. Y ellos se creen que son judíos, que creen en Jesucristo. Por eso se conocen como judíos mesiánicos. Ellos viven conforme a la ley y parte de la gracia, o sea, de lo que manda Cristo. Y por eso, tan igual que los adventistas, lo mismo. Pero todavía estos, los judíos mesiánicos, están peor, porque van más allá todavía que los adventistas. Pero tanto uno como los otros van a ir a dar al infierno si no se arrepienten. Y por eso dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Le estaba diciendo, advirtiendo el Señor al pastor de esta iglesia, que le había puesto esa puerta abierta. O sea, era un siervo de Dios que le había abierto las puertas para que predicara, para que ganara muchas almas para Cristo. Y por eso aquí le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a esos que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. Yo los entrego, dice, de la sinagoga de Satanás. Y luego lo que dice, mire, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Yo voy a hacer que estos vengan, reconozcan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. O sea, que eres un siervo mío. Aquí sí, él era un siervo de él. Lo contrario al de la iglesia de Sardis, donde le dijo que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Ese no era un siervo de Dios. No era. Pero acá este de la iglesia de Filadelfia sí era, y por eso le dijo que le había abierto esa puerta y que le iba a entregar de la sinagoga de Satanás a toda esa gente. Dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y luego le sigue diciendo a él, a este pastor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, has guardado, has obedecido la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, sobre toda la humanidad va a venir todo ese momento de prueba. Y aquí le estaba diciendo a él que como él había guardado la palabra de su paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, para probar a los que moran sobre la tierra. Para eso viene ese tiempo de prueba. Y ya termina aquí diciéndole, he aquí yo vengo pronto.
le dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué quiere decir? Que estaba bien. Solamente le daba el consejo que retuviera lo que tenía, para que ninguno tome tu corona. Qué bonito lo que le estaba diciendo a este hombre. Retén lo que tienes, dice. Y ahí le dice al que venciere lo que le iba a pasar. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él mi nombre, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, el nombre nuevo de Jesús, porque Jesús ya no se va a nombrar Jesús en la vida eterna. Y aquí dice que a este hombre, a este líder de la iglesia de Filadelfia, ese pastor, dice que si vence le va a dar. Por eso le dice que retenga lo que tiene, y que si él lo retiene hasta que él venga, va a vencer. Y al vencer, lo va a hacer como una columna del templo de Dios, dice. Y también acá hasta abajo, lo que leí al último, dice que iba a escribir sobre él, sobre de ese pastor, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, sobre él, el nombre de Dios y el nombre de la ciudad, y también el nombre el nuevo nombre de Jesucristo, lo iba a poner sobre él. Y acá termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, eso nos lo dice a nosotros, que atiendamos lo que está diciendo Jesús aquí, y que si algo estamos nosotros mal conforme a lo que nos está enseñando, que nos arrepintamos, que corrijamos todo eso, ahorita que hay tiempo. Seguimos. El último mensaje a la séptima iglesia, el mensaje a la Odisea. Miren lo que dice aquí, está tremendo este mensaje. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, refiriéndose a Jesús mismo, él mismo refiriéndose a él mismo. Y le dice al ángel de la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Oiga, ¿ustedes creen que lo puso Dios ahí de pastor? No, porque Dios no va a poner porquerías ahí. Dios va a poner aquellos que Él perfeccionó, los llamó, los perfeccionó y los hizo ministros competentes. Eso dice la palabra. Por eso dice aquí, le dicen a este pastor, a este ángel: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, qué duro le está hablando a esos pastores. Y eso va para todos aquellos pastores que solitos se denominan pastores o apóstoles o profetas o evangelistas, cuando Dios no los ha llamado. Este era uno de ellos. Y así como por eso es el mensaje a las 7 iglesias. Representa a la iglesia de Cristo en todo el mundo. Como hay tantas religiones que se dicen que son cristianas y no lo son. Son sinagoga de Satanás. Es lo que acabamos de mencionar. Y aquí lo dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. O sea que ni estás en el mundo, ni estás en Cristo. Y para ellos es peor. Y dice:
ojalá fueses frío o caliente. O sea, todavía le dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro que se había enriquecido con los diezmos y ofrendas que se roban de las iglesias. Porque esos son lo que hacen esos lobos rapaces, saqueadores. Por eso él decía, ahí le estaban diciendo bien, haciéndole ver, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y le dice el Señor aquí, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, cómo compara aquí el Señor a todos aquellos que solo se han puesto como líderes, como pastores. No los puso Dios, se pusieron solos. ¿Y qué son? No están ni fríos ni calientes, son tibios. Y por eso le dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Y dice que lo va a vomitar de su boca. ¿Qué es lo que se vomita? Cuando una persona vomita, ¿qué es lo que vomita? Desecho. Algo que no cabe ahí, no puede entrar porque hace daño. Y el mismo cuerpo lo desecha. Por eso nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y se va a entrar algo así, lo desecha. Por eso dice, yo te vomitaré de mi boca. Y por eso le dice, como tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, tú no sabes que tú eres un desventurado. Un desventurado, o sea, una persona que solamente vive medias aventuras. Porque no es aventurado. Es un desaventurado. Un desventurado. Miserable. O sea, que no tiene compasión de la gente. Un ogro. Y eres pobre. Aunque tengas muchas riquezas aquí, pero eres pobre. Por eso el Señor dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe, donde ladrones entran y se los roban. Hagan tesoros allá en el cielo. Este hombre era rico aquí, pero era un pobre allá. ¿Por qué? Porque a pesar no iba a entrar. No iba a entrar. Porque no era cristiano. No lo había puesto Dios ahí. Llegó solamente para robar, así como muchos desgraciados que hay, como les digo, en todas las religiones. Son ese tipo de pastores. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, oiga el consejo que le da. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué cosa le estaba diciendo el Señor? ¿Qué consejo le estaba dando? Que compre oro refinado a Cristo, refinado en fuego, dice, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas, que compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso le estaba diciendo, compra vestiduras blancas y compra oro refinado
y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, ¿por qué le dijo eso? ¿Ustedes creen que este hombre va a poder comprar esas vestiduras blancas para entrar al reino de Dios? Esas vestiduras blancas, dice la Biblia, que son las acciones justas de los santos. Esa es la vestidura blanca. Entonces, ¿cómo va a comprar vestiduras blancas? ¿Cómo es que este hombre si es rico, cómo va a comprar oro a Jesús? Oro que dice refinado en el fuego. O sea, no, sabemos que no va a poder comprarle ese oro a Jesús. Está perdido, por eso le estaba diciendo. Y termina diciéndole aquí, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque él miraba con los ojos carnales. Nosotros necesitamos mirar con los ojos espirituales. Y eso solamente el poder del Espíritu Santo es el que nos abre los ojos para ver. Porque dice la Escritura que el diablo tiene velado, tiene cubierto, tapado con un velo los ojos espirituales del mundo para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso dice la Escritura, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí: unge tus ojos con colirio para que veas, para que te des cuenta cómo estás, que no eres un discípulo mío. Y miren cómo termina diciéndole aquí directamente a ese ángel de la iglesia de la Odisea y a toda la iglesia. Miren lo que les termina diciendo aquí. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, le estaba diciendo, dando una oportunidad. Sé pues celoso, te voy a disciplinar, te voy a castigar. Sé celoso y arrepiéntete. Y miren lo que le dice en el verso 20. He aquí quiere decir, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, ¿qué cosa les estaba diciendo Jesús aquí a todos ellos? Que no eran cristianos, que por eso le dijo que le había puesto la puerta abierta. Aquí Jesús le estaba diciendo que él era la puerta. Jesús mismo dice: he aquí, yo soy la puerta. Yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué cosa le estaba diciendo entonces al líder, al ángel, supuestamente al pastor, y a toda la congregación? Que no tenían a Cristo, que Cristo estaba afuera. Por eso les dijo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en ustedes. Cristo no estaba en ellos, en toda la congregación.
si no estaba en el pastor, menos en toda la congregación. Y así como la iglesia de Laodicea, también así hay muchas denominaciones, religiones, al igual que la iglesia de Laodicea, que tienen a Cristo fuera, no lo tienen dentro de su corazón, que el corazón del alma es la mente. Por eso Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, te toco. Cuando tú escuchas la palabra de Dios te va a tocar, te va a quebrantar, te va a convencer. Es cuando Dios te está llamando para que llegues a formar parte de la familia de Dios, para que te arrepientas y nazcas de nuevo del Espíritu. La iglesia de la Odisea no eran cristianos, era otra sinagoga de Satanás, pura mentira. Por eso le dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, al decir que oye, no solamente se trata de oír con el oído, no, sino de oír pero poner por obra lo que estás oyendo. A eso se refiere. Cuando dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es cuando la palabra te llegó, te quebrantó, te humillaste, te arrepentiste y lo invitas a que entre a tu mente, a tu corazón. Lo proclamas como Señor de tu vida, tú como tu Salvador, como tu Dios. Es hasta entonces cuando tú le perteneces a Él. Menos no. Menos estás igual que el mundo. Tienen a Cristo afuera, no lo tienen dentro de su corazón. Es más, muchos lo traen colgado ahí con una cadena, le nombran crucifijo. Así lo trae todo el mundo, porque esa es la enseñanza del catolicismo. Esa enseñanza da que traen ahí a Jesús crucificado en esa cruz. Esos lo traen afuera. Entonces Cristo, para que tú seas cristiano, tienes que obedecer a Cristo, tienes que recibir a Cristo, tiene Cristo que estar en ti para que tú seas cristiano. Y te voy a poner un ejemplo para que tú lo veas. Por ejemplo, en una carnicería, por ejemplo, allá en nuestros países latinos, en México y todos los demás países latinos, vas al mercado y allá miras tú una carnicería. Ahí tiene el letrero carnicería y miras la carne. Pero si tiene el letrero que es carnicería y no tiene carne, y siempre vas a la carnicería y nunca hay carne, quiere decir simplemente que nomás tiene el nombre de carnicería, pero no es carnicería. Si es carnicería, va a tener carne. Si un bar, una cantina, ¿qué es lo que tiene en la cantina? Cerveza, alcohol. Si no tiene cerveza, si no tiene alcohol, no es cantina. Va la gente y si no sale borracha de ahí, no entró a una cantina a emborracharse. Porque en la cantina tiene que haber alcohol, tiene que haber cerveza. En la carnicería tiene que haber carne. En una agencia de carros tiene que haber carros para que sea una agencia de carros. Y es lo mismo, un cristiano tiene que tener a Cristo dentro de él para que de verdad sea cristiano. Porque si no tiene a Cristo dentro de él, entonces no es cristiano. Nada más tiene el nombre, pero Cristo no está ahí. Es como te dije, la carnicería nomás tiene el nombre de carnicería, pero no tiene carne, no es carnicería. Y eso es algo para entenderlo bien. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está dándoles una promesa. Así como a la iglesia de la Odisea, se la está dando también a la iglesia de cualquier denominación que no tienen a Cristo de verdad en su corazón. Porque si tuvieran a Cristo, miren lo que dice Romanos capítulo 8 y en el verso Romanos 8 verso 10, miren lo que dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en la persona, ese cuerpo queda como muerto para el pecado. Ya no vive en el pecado, ya no vive en el mundo. En cambio, tú miras la gente religiosa, está ya en el templo y saliendo se va a sus fiestas. Si los amigos, compañeros del trabajo, o sus amigos del mundo lo invitan a que un bautismo, que una confirmación o un cumpleaños, cualquier cosa, ellos se van y están con ellos. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice Santiago 4:4? Dice que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si Cristo está en nosotros, el cuerpo queda muerto para el pecado. Y acá lo que estaba diciendo a la iglesia de la Odisea: al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que venciere. Para que nosotros podamos vencer necesitamos el poder de Dios. Por esa razón es que la gente religiosa no puede vencer. Termina diciendo: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hermanos, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón, el compartirlo. Este es el mensaje número 3. Y aquí terminamos con el estudio número 3. Terminamos el capítulo número 3. Terminamos con el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Espero que en estos 3 mensajes que analizamos las 7 iglesias hayas entendido y que Dios te haya hablado. Si tú estás mal, es tiempo para arrepentirte, para ponerte a cuentas y volver a empezar. Por eso en una de las mensajes les dice: acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Y empieza, dice, y haz las nuevas obras. Y es lo mismo que te dice a ti si eres una persona religiosa y sabes que estás mal porque te han enseñado mal. ¿Qué dice? Acuérdate de dónde has caído. O sea, mira dónde estás mal y empieza, arrepiéntete y empieza. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda. Por esta razón Él puso en mi corazón el compartir todos estos estudios para que puedas aprender y así puedas glorificar a Dios. Bueno, hermanos, esto fue todo por hoy. Espero que sea de grande bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.